a meditar es este texto de 1 Corintios, versículos 27 a 29. Por tanto, quien come o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba el cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Si ustedes toman la palabra de Dios, me gustaría que abrieran su Biblia en este capítulo 11 de la carta a los Corintios, porque después de esto dice el versículo 30: y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. Versículo 31 dice: si nos examináramos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Y el 32 dice: pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados con este mundo. Les decía que quería compartirles algo de este texto sagrado. Es porque desafortunadamente, por ignorancia, de muchas personas comulgan indignamente, y ese comulgar indignamente trae consecuencias espirituales y palpables. Yo durante alrededor de 15 años, principalmente porque tengo este año cumplí 25, pero la mayor parte del tiempo estuve acompañando en un seminario. Y resulta que en este seminario yo era el encargado de la parte económica, era el económico. Y hubo un momento dado, porque el seminario se sostenía con las donaciones que las personas hacían, y comenzó un proceso de irse bloqueando todas las donaciones. Y entonces yo recordé una enseñanza que le había escuchado a un padre, y ese sacerdote hablaba precisamente de cómo muchas veces uno no se examinaba ante Dios y podía estar cometiendo sacrilegios o cosas que afectaban la vida de cualquier persona. En palabras sencillas, lo que él decía: mire, el pecado tiene consecuencias no solamente espirituales, sino también materiales. De manera que yo le pedí a un sacerdote también amigo, y le dije: vamos a ayunar y le vamos a pedir a Dios que nos ilumine qué es lo que está estancando toda esta parte económica dentro de la vida del seminario. Así que iniciamos pidiéndole a Dios que nos diera luz, que nos diera sabiduría. Y como a los 3 días de haber comenzado ese ayuno y esa oración, yo llegué a una casa de oración y entonces me senté allí. Y una joven llorando dijo: yo quiero hablar con usted, quiero hablarle. Y entonces, cuando ella me habló, comenzó a llorar. Y comenzó a contarme que un conductor que vivía en el seminario la ilusionaba a ella de que se iba a casar con ella, y ella, pues con esa ilusión como mujer, aceptaba tener vida sexual con ella. Entonces ella comenzó a contarme su dolor, su rabia, su tristeza que tenía. Pero en ese momento, para mí también fue un golpe muy fuerte, porque era la respuesta a la oración que hacían. Recuerda que este conductor del seminario todos los días asistía a la Eucaristía y todos los días comulgaba. Es decir, que diariamente él cometía sacrilegio. Entonces, claro, lo que hablo yo, y le hablo precisamente de la gravedad cuando uno recibe indignamente el cuerpo de Cristo, y de ese texto bíblico. Y él se coloca a llorar y realmente reconoce su pecado
que por apariencia él quería mostrar que pues, casi que vivía como conductor, pero como seminarista. Y él mismo tomó la decisión de marcharse. Una vez que él se marcha, hermanos, absolutamente pues, cambia toda esta situación que bloqueaba la situación económica. Fíjense que la misma iglesia nos habla de algo que es importante tenerlo en cuenta y que es en el documento Sacramento Caritatis. El amor a la Eucaristía te lleva también a apreciar cada vez más el sacramento de la reconciliación, por lo que nosotros llamamos confesión. Y es muy importante, y es donde yo quiero centrar la enseñanza, lo que nos dice. Una auténtica catequesis sobre el sentido de la Eucaristía no puede separarse de la propuesta de un camino penitencial. Es decir, los dos están unidos. El sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Y quisiera que miráramos un poco este punto, porque aquí es importante tenerlo en cuenta. Los fieles se encuentran inmersos en una cultura que tiende a borrar el sentido del pecado, favoreciendo una actitud superficial que lleva a olvidar la necesidad de estar en gracia de Dios para acercarse dignamente a la comunión sacramental. Fíjense que esto nos hace tanto daño y las consecuencias que podemos vivir, como dice aquí el texto sagrado. Dice, y por esta razón muchos de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. Hay muchas maneras en que la persona puede estar muriendo espiritualmente, estar en una situación difícil y a veces lo hace por superficialidad o por ignorancia. Estaba, así como hoy he tenido la oportunidad de escucharlos, en alguna oportunidad confesando. Pero la persona se sentó y yo siempre le digo a la persona, ¿te vas a confesar? ¿O me vas a decir algo que no es de confesión? Porque no se deben mezclar las dos cosas. La confesión va directamente a curar el pecado. En cambio, cuando usted va a una dirección espiritual, a una orientación, pues usted puede que siga pecando, pero no está recibiendo el sacramento. Y entonces me diciendo, yo quiero hablarle. Dice, yo soy una persona que me confieso frecuentemente, pero yo no entiendo por qué yo estoy estancado, no avanzo materialmente, estoy en una situación que yo mismo me siento vacío, me siento mal. Y entonces se me ocurrió decirle, pero bueno, usted se confiesa, sí, yo me confieso frecuente y comulgo. Casi muchas veces uno no pregunta porque supone que el que se está confesando tiene claramente lo que está haciendo. Entonces yo le dije, vamos a orar un momento al Espíritu Santo y comenzamos a clamarle a Dios que nos iluminara, que nos guiara. Y bueno, yo le pregunto, ¿usted está casado? Y digo, sí. Y le digo, ¿pero usted está casado sacramentalmente? Digo, no, por lo civil, yo allá fui a la notaría, ante el abogado. Y fíjese que él, ¿qué estaba haciendo? Estaba cometiendo una comunión sacrílega por ignorancia, porque un matrimonio civil no es el sacramento del matrimonio. Por lo tanto, yo quiero, porque a muchos nos puede suceder eso, y miren lo que sigue diciendo el documento. La relación entre la Eucaristía y la reconciliación nos recuerda que el pecado nunca es algo exclusivamente individual. Siempre comporta también una herida para la comunión eclesial en la que estamos insertados por el bautismo. En palabras sencillitas, una de las cosas que más a veces ocurre
Es que las personas dicen, pero yo no tengo nada de qué confesarme. Yo no he hecho nada malo. Y se olvida que a veces es decir, nosotros tenemos responsabilidades y a veces no es lo malo que hacemos, es todo el bien que dejamos de hacer. Ese es el pecado más incluso frecuente, el pecado de omisión, la falta de comprometerme para trabajar por el reino de Dios o lograr el bien. Porque no basta con tener las manos limpias, hay que tenerlas llenas de buenas obras. Y a veces el pecado más fuerte es el bien que pudimos hacer diariamente, el buen obrar que nosotros pudimos tener. Así que yo voy a hacer un pequeño recorrido, mirando un poco la unión de estos dos sacramentos, porque nos va a ayudar muchísimo. Fíjese que siempre ante la recepción del sacramento, uno siempre debería pedir es averiguar sobre nuestra propia conducta. Me impacta mucho cuando ustedes encuentran, por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 59, versículo 2. Algunas traducciones bíblicas no lo hacen igual, pero dice, entre ustedes y yo hay un muro que me impide escucharlo, y son sus propios pecados por los que han construido ese muro. En otras traducciones bíblicas dice, entre ustedes y yo hay un gran abismo que han construido con sus propios pecados. Entonces, por eso es muy importante poder uno examinarse y poder hacer una unión profunda entre el sacramento de la reconciliación y la Eucaristía. Entonces, este reconocimiento de Dios tiene que ser en nuestra unión con Cristo. ¿Y por qué? Porque nosotros nos unimos a Él. Y fíjese que ahorita yo quiero que miremos una cosa, y es que toda la historia nuestra tiene que ser iluminada por el Espíritu Santo para que podamos entrar en una real unión con Dios, en un abrazo con Dios, en una real comunión con Dios. ¿Cuál era el pecado que aquí pedía el apóstol San Pablo que se examinara? Si uno comienza a mirar desde el inicio del capítulo 1, versículo 10, nos habla de que esta comunidad era una comunidad dividida. Dice, les ruego, hermanos, en nombre de Cristo nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Y después dice que era una comunidad donde dice, personas de la casa de Chloe me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Entonces, ya está hablando de algo que no es propio de la Eucaristía: las divisiones, las rivalidades, las confrontaciones. Y cuando uno sigue mirando el texto de la palabra de Dios, ya en el versículo 3, a esas divisiones, rivalidades, se le agrega un pecado horroroso. 3:3 dice, pues continúan siendo carnales, no hay rivalidades y envidias entre ustedes, entonces son carnales y se portan como la otra gente. Fíjense que la envidia, dicen los exorcistas, especialmente un obispo, Monseñor Tournier, dice que los efectos de la envidia son iguales que la hechicería. Es decir, sentir dolor, tristeza por el bienestar de los demás. Y la Biblia misma dice que la envidia corroe los huesos. Entonces ya vamos ahí agregando un cuadrito. Entonces primero divisiones, después rivalidades, y a las rivalidades le agregamos aquí la ¿qué? La envidia.
Y si uno sigue mirando en el texto sagrado, habla de un caso de excomunión bien grave, de una persona que está teniendo vida sexual con su propia madrastra en el capítulo 5. Y después en el versículo 11, dice: yo les decía que no tuvieran trato con quienes llamándose hermanos se convierten en inmorales, explotadores, adoradores de ídolos, chismosos, borrachos, estafadores. Por aquí entre nosotros no hay ninguna de esas cosas, gracias a Dios, nada de eso. Pero es adoración de ídolos, chisme, borracheras, estafas. Y si uno sigue mirando en el texto sagrado, después habla del pecado de injusticia. Al contrario, son ustedes que cometen injusticia y perjudican a los otros, que además son hermanos. Capítulo 6, versículo 8. Y después el texto sagrado va a hablar de la inmoralidad sexual, versículo 9 de ese capítulo 6. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los comodones, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Y habla después de la pureza sexual, de la vida sexual en el matrimonio. Pero entonces, aquí, en ese capítulo 11, se agrega algo que es importante tenerlo en cuenta. Y es que en el inicio del cristianismo había una comida fraterna. Y esa comida fraterna es lo que se llama el ágape. Entonces se hacía una comida donde se compartían los alimentos. Pero ¿qué pasaba? Pues precisamente era algo que dice el texto sagrado, que ofendía muy fuertemente a Dios. Y lo vamos a mirar, versículos 11 y 17. Siguiendo con mis advertencias, no los puedo alabar por sus reuniones, pues son más para mal que para bien. En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes, y en parte le creo. Incluso tendrán que haber pasiones para que así se destaquen las personas probadas. Ustedes pues se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor, pues cada uno sin más empieza a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿No tienen sus casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? Que tendré que aprobarlos en esto no. Entonces fíjense que esa comunión con Dios, y lo que es realmente la comunión con Dios, está profundamente ligada con el hermano y especialmente con el pobre. Es decir, el amor que Dios nos da en la Santa Hostia es un amor que debe ir hacia el hermano, ir hacia el que está en dolor. Es decir, recibimos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo alimenta nuestro corazón para cumplir la misión de amar, de servir, de dejar este mundo de una manera diferente. En palabras sencillas, mire, el buen Dios quiere que nosotros vivamos en la tierra como se vive en el cielo. Hay una historia muy bonita del padre Rafael García Herreros, un sacerdote colombiano, que él sintió el llamado y él hablaba mucho del amor a la Eucaristía. Pero si la Eucaristía está profundamente ligada al amor y a buscar la justicia, a buscar que en la tierra se viva como se vive en el amor al cielo. Y él construyó una historia
muy bonito un cuento, donde dice que un hombre, él pidió a Dios la gracia de que él pudiera primero ver cómo era el cielo y después cómo era el infierno. Y entonces dice la historia que llegó al cielo y en el cielo encontró una mesa bien bonita, con flores y de todo tipo de comida, postres, carnes, arroz. Bueno, ya aquí también nos huele a pozole, dicen algunos. Y entonces él vio todas las personas sentadas al pie de la mesa y lo único que él notó era que había una cuchara grande y digamos, el cuchillo, el tenedor eran grandes. Y entonces después se va al infierno y ve lo mismo. Ve una excelente mesa con flores y todo, y ve también un rico banquete. Y entonces él pregunta, pero entonces ¿cuál es la diferencia? Y dice, le dice San Pedro, espere que comience la comida. Y entonces cuando llega el momento de comenzar la comida, él se da cuenta que, claro, como el cubierto era tan grande, los que estaban al frente cogían con el tenedor o con la cuchara y le daban de comer al que estaba al frente. Y en el infierno, la cuchara servía era de espada, se daban con la cuchara, con el trin y el tenedor y regaban la comida, es decir, la división, el egoísmo, la envidia y la destrucción muy grande. Fíjense que por eso el buen Jesús habla de la invitación de la Eucaristía y del reino de Dios como un banquete. Entonces, por lo tanto, nosotros a través de la Sagrada Eucaristía hay una exigencia de reconciliación con Dios y de solidaridad. Es decir, estas dos palabritas están profundamente unidas. Y ustedes lo notan en diversos momentos de la Eucaristía. Noten por eso que siempre cuando nosotros vamos a hacer una oración, siempre nos habla de hecho la palabra rezar, en su lengua original, rezar, la palabra rezar quiere decir examinar mi vida a la luz de Dios. Es decir, por eso hay una frase que dice que quien sabe orar sabe vivir. Es decir, yo examino y por eso es que comenzamos en el rosario y comenzamos la mayoría de oraciones examinándonos. Y en la Eucaristía lo primero que comenzamos es con el acto penitencial, examinando nuestro corazón, cómo hemos llegado, cómo hemos obrado y sobre todo hablándonos de esa reconciliación y de esa solidaridad. Por eso la Eucaristía nos dinamiza, nos impulsa. Cuando uno recibe la Santa Hostia no puede seguir igual. De allí que yo quisiera que pegáramos una mirada, porque muchas veces nosotros no hemos hecho esa unión entre Eucaristía y las cuentas a veces no funcionan. Cuando digo a veces la cuenta no funciona, es que ustedes ven en muchas parroquias que se acerca casi todos a comulgar, pero el confesionario mantiene solo. Es decir, no funciona. Y muchas veces, y menos funciona cuando la persona siente y dice, pero yo de qué me tengo que arrepentir. Yo no he hecho nada malo. Pero vuelvo y le digo, se le olvida y lo bueno. Recuerden ustedes que una de las cosas aquí, vean, Dios en su palabra en Deuteronomio dice: pongan de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Es decir, nosotros siempre vamos a estar eligiendo o la salvación o vamos a estar eligiendo la muerte, o vamos a estar eligiendo la bendición o vamos a estar eligiendo la destrucción. De hecho, estos términos que aquí les voy a colocar son como aparece la palabra pecado en la Biblia. Amartía.
Amartía hace alusión al arco que usaban, y usted todavía lo ven en los Juegos Olímpicos que lanza, y la idea es que le dé en el blanco. Entonces el primer término quiere decir buscar la realización, la felicidad donde no la encuentra. Es decir, buscar separarlo de Dios, no darle al punto claro donde Dios nos ha creado para amar, para servir a los demás. Es decir, equivocarnos en la búsqueda del bien y lo bueno. Esta palabrita yen y gata quiere decir no conseguir el objetivo. Es decir, nosotros libremente tenemos, Dios nos ha hecho seres libres, respeta nuestra libertad, y para salvarnos no nos salvamos solos. Dios nos ofrece la salvación, pero necesita la cooperación del hombre. En palabras sencillas, no es como dice por allá un cuento de Mafalda. ¿Será que al cielo nos vienen a recoger o tenemos que ir? Es decir, se necesita la cooperación nuestra. Y por eso ustedes, cuando esta palabrita abón quiere decir lo que está torcido. Fíjense que cuando ustedes ven, por ejemplo, en el libro de Josué, en el capítulo 1:6, es un texto muy bello. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener que estar eligiendo. Y en el libro de Josué es bonito, porque uno lo lee y hasta lo puede saber. Dice así, dice: sé valiente y ten ánimo, tú harás que este pueblo tome posesión del país que juré dar a tus padres. Sé valiente y ánimo. Trata de observar en todos sus puntos lo que te dio mi siervo Moisés. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, y tendrás éxito por donde quiera que vaya. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el hombre tiene que, dice, no te vayas ni a la derecha ni a la ¿qué? Izquierda. Sino que vaya Derecho. Por eso, aquí el pecado es lo que está torcido. Es decir, lo que no camina derecho en la presencia de Dios. Hay este otro término, pesar, que significa rebelión o oposición. De hecho, la palabra obediencia quiere decir oír y hacer. Entonces, por eso el pecado también es una negativa a escuchar. Y la concupiscencia es una manera donde se expresa todos estos términos. El deseo desorganizado de buscar el placer en lugar de hacerlo según la razón. Muchas veces las personas dicen, bueno, pero yo cómo sé si algo está bien o algo está mal. Y es precisamente lo que nos decía el documento Sacramentos Caritatis. Debido a la sociedad en la que vivimos, a nosotros nos hace falta tener claro hoy la claridad espiritual de lo correcto y lo incorrecto. Hay un doctor famoso aquí en los Estados Unidos, fue de los padres de la psiquiatría, y este doctor se llama el doctor Carl Menke. Y él escribió un libro que se llama ¿Qué ha pasado con el pecado? Y este doctor, este psiquiatra, él dice, mire, las personas no descubren que el pecado genera un desequilibrio interior, una contradicción, un conflicto, hiere interna, externa y eternamente. De hecho, cuando se hacen exámenes cerebrales y la persona comienza a decir mentiras, en los exámenes aparece como el cerebro sufre. Es decir, porque la persona está creando una contradicción entre lo real y lo que de pronto está mintiendo. Pero es importante tener en cuenta lo que dice, hiere interna, externa y eternamente. Este doctor dice que de cada 6 pacientes que hay en un pabellón psiquiatra, él dice que por lo menos 4 de ellos, la razón está en no reconocer el pecado. Y ese es el nombre del libro que él... Y sobre todo dice que hay una anestesia en la conciencia.
¿Y cuál es esa anestesia? Voy a contarles algo que me pasó una vez y yo pensé que era Roma. Estaba sentado confesando y entonces se me acerca un hombre y dice: yo quiero recibir ayuda suya. Yo le digo: estoy confesando. Me dice: no, yo no me quiero confesar. Yo le digo: ¿y usted no cree que necesita la confesión? Digo: no, yo realmente no hago cosas malas. Yo lo único que hago es matar a esa gente que es marihuanera, que es secuestradora, que es una plaga para la sociedad. Entonces yo comencé a reírme. Dije: ¿usted me está hablando en serio? Me dijo: sí, en serio, yo me encargo de matar a la gente que le hace daño a la sociedad. Si a mí me avisan en una ciudad que hay alguien que atraca a la persona, pues yo lo mato. Hasta Dios me ha de agradecer que le ayude a limpiar la tierra. Entonces yo comencé: todavía no le creo. Y comencé: me dice: usted me está tomando a mí en broma. Me dice: yo quiero que usted me diga realmente si lo que usted me está diciendo. Digo: sí. Digo: vea, por ejemplo, si a mí me dicen una persona que está obrando el mal, yo cuadro para esa persona matarla y, por ejemplo, le coloco el arma en la mano para que digan que fue en combate, que yo lo maté. Y si usted duda, fíjese que yo no estoy aquí solo hablando con usted, yo tengo personas que a mí me colaboran. Y mire que está ahí atrás. Bueno, yo me fijé y digo: mire que él tiene un pequeño saco, pero fíjese que aquí tiene algo. Cuando yo comencé a mirarlo, efectivamente todos los datos que comenzó a decirme eran ciertos. Esa persona había matado tanto su conciencia que él creía que hacer el mal era un bien. Y ustedes muchas veces van a encontrar, aún en esta sociedad, personas que con una convicción justifican, por ejemplo, el aborto y lo miran como un bien. Es que yo estoy haciendo un favor. Como me decía una persona: es que yo no obligo a la gente a que se marihuane, yo tan solo les hago el favor de vendérsela. Yo no estoy haciendo. Entonces, esto, hermanos, es anestesia. El doctor que dice Mendel dice: la sociedad a lo que se llamaba el pecado mortal lo dice que es un delito, o algunas veces dice que es un enfermo mental. Y él también dice esto, hermano. Dice: bueno, el pecado venial es lo que muchos llaman es un vicio. Entonces, ¿qué propone este mismo doctor? Imagínense, desde la psiquiatría. Dice: debemos redescubrir el pecado y redescubrir que soy responsable de mis relaciones no amorosas y puedo cambiar. Es interesante porque precisamente lo que plantea este doctor es: mire, desde que las personas dejaron a un lado el sacramento de la confesión, ellas van y sobreabundan hoy en día los psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas, y allá termina la gente de todos modos confesándose, pero sin recibir la gracia del sacramento, es decir, hablando de lo que está hiriendo, destruyendo y dañando su vida. Y es por eso que dice: mire, si las personas redescubren eso, van a haber muchas cosas que van a tener en cuenta. Este texto sagrado, hay varias traducciones, pero voy a la que tenemos acá. Al que encubre sus faltas no le saldrá bien. El que las confiesa y abandona obtendrá misericordia. En otras traducciones bíblicas dice: al que encubre el pecado, el que cubre el pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia.
Mire, si nosotros esta frase, este texto sagrado lo tuviéramos en cuenta, hermanos, usted no se imagina las bendiciones que vendrían sobre nosotros. En la ciudad donde yo vivo, en Villavicencio, nosotros cada mes ayudamos a las personas, primero predicándoles lo que aquí les estoy dando y ayudándolas a que ellas se examinen, pero no se examinen como el niño que juega pues, por la ingenuidad del niño. Está confesándose un niño con el padre y dice: padre, yo cometí adulterio. ¿Cómo así, mijito? Sí, padre, yo cometí adulterio. Dice: pero explíqueme entonces, mijito, cómo cometió adulterio. Digo: yo he insultado a los adultos. Y eso le pasa a muchos que realmente sí están en el pecado, como el niño. Fíjense, entonces es muy importante tener en cuenta esto. El pecado produce consecuencias aquí mismo en la vida. Eso ténganlo en cuenta, y yo por eso quise comenzar la enseñanza mostrando que esto es real. Miren, a veces nosotros creemos que lo que yo amo no tiene absolutamente ninguna consecuencia. Va a tener consecuencias en nosotros y en la misma sociedad. Cuando nosotros miramos, estos textos son desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de la confesión, porque a veces la gente dice: no, eso como que es un invento, eso como... Y aquí lo vemos: no te avergüences de confesar tus pecados, no nades contra la corriente. Yo quisiera que estos textos bíblicos ustedes los copiaran, pero todos ellos y los revisaran en casa. Ellos nos están hablando cómo se hacía la confesión en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar tan solo esto. Muy bien. Levítico capítulo 4, versículo 35. Levítico en el capítulo 16 y Levítico capítulo 19, 22. Hay muchos más, pero yo quiero que miremos uno de ellos que nos va a ayudar muchísimo. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos de los sacrificios y que unas víctimas eran parte quemada, otra era degollada? Porque sobre el animal recaía el pecado de la muerte que merecía el pecador. Este texto nos ayuda mucho. Mire cómo lo hacían la confesión en el Antiguo Testamento. El que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado, y como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra de ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará por él expiación de su pecado. Está hablando del sacerdocio del Antiguo Testamento, pero noten que es ante ese sacerdote que confiesa, y de acuerdo a la gravedad del pecado era también el animal que se ofrecía. Podía ser un novillo, podía ser una paloma, pero era también examinado por el sacerdote, y la muerte que merecía el pecador recaía sobre el animal. Noten también ustedes que esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y ustedes van a encontrar en estos textos de Isaías 1, 16, versículos 16 y 17, también en Mateo 6, 1 al 6 y el versículo. ¿Qué es? La llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira en primer lugar a las obras exteriores. En palabras sencillas, en el Antiguo Testamento era otro el que pagaba y se quedaba prácticamente en la acción externa. Por eso Dios quiere que en la vida nuestra vaya al interior, a la conversión del corazón, es decir, a la transformación de la persona. Por eso es que insiste: sin las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas.
Por el contrario, la conversión interior impulsa la expresión de actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia. En palabras sencillas, es más fácil que ustedes lo recuerden con esto. Una vez se fue un borracho a confesar. Y entonces el borracho le dije: Padre, yo quiero pedirle perdón a Dios porque yo me robé 5 cervezas. Y entonces el padre le dice: sí. Y él le dice al borracho: no, mejor 10 porque voy por las otras. Es decir, no había ese cambio profundo del corazón. ¿Por qué? Porque pensaba seguir haciendo lo mismo. No se reunía esa condición es decir, se quedaba en lo exterior, pero no en lo interior. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que es importantísimo, como el que nos perdona y el sacerdote del Nuevo Testamento es Jesucristo. Y es lo que aparece aquí precisamente en el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 10, versículo 11. Todo sacerdote se presta a oficiar cada día y ofrece muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento. Y cómo Él es realmente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y cómo en la cruz Él nos limpió con su sangre preciosa y brotó de ahí todo el perdón y la gracia que nosotros recibimos. Cristo, en cambio, después de ofrecer un único sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la derecha de Dios. Y ustedes notarán de una manera muy bella que esto es importante que lo tengamos en cuenta. De esta gran esperanza, la de los cielos nuevos y la tierra nueva en la que habitará la justicia, no tenemos prenda más segura, signo más manifiesto que la Eucaristía. En efecto, cada vez que se celebra este misterio se realiza la obra de nuestra redención. Es decir, es el sacrificio de Cristo el que nos rescata, el que nos libera, el que nos saca del pecado. Y dice: y partimos un mismo pan que es remedio para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. Entonces, la unión de estos dos sacramentos es poderosa y es esencial. Aquí vemos un poquito cómo está nuestro mundo en llamas. ¿Y cuáles son los errores principales actuales del pecado? Porque la gente dice: yo no tengo pecado, yo no tengo pecado repentino, yo. Primero, hermanos, el secularismo. Ese secularismo quiere decir vivir según el mundo, según los criterios. Y entonces, ¿qué consideran algunos? El pecado es lo que ofende al hombre. Lo definen así. Y recuerden ustedes, hermanos, que por ejemplo en la nueva era, que se llama, o algunos la definen, la religión del anticristo, dice que no hay pecado. ¿Por qué dice que no hay pecado? Que el hombre no tiene que arrepentirse. ¿Por qué? Porque el centro en la nueva era es el hombre. No es una vida centrada en Dios, sino una vida donde el hombre se convierte en Dios. Y si el hombre se convierte en Dios, pues no tiene que pedirle perdón absolutamente a nadie de lo que haga. Otro de los criterios, el psicologismo y la sociología. En esto del psicologismo, ¿qué quiere decir? Mucha gente dice: pues yo no me siento mal de lo que hice. Entonces reduce todo a si siente alguna emoción negativa hacia él. Y el psicologismo lleva a justificar lo que la persona hace. Entonces, por ejemplo, algunas personas dicen frases como cuáles: pero si todo lo que se haga con amor, y si el otro estuvo de acuerdo que lo hiciéramos, ¿qué pecado hacer esto? ¿De qué voy a tener que arrepentirme si los dos estábamos de acuerdo?
Los dos quisimos hacerlo y no hay absolutamente nada que pueda yo arrepentirme de eso. El relativismo. Ustedes saben que el relativismo es lo que más nos está bombardeando, porque en el relativismo no se acepta la verdad, no existe para ello la verdad. Y ese relativismo viene unido al subjetivismo. El subjetivismo es, a mí me parece, yo pienso, yo tengo esta manera de ver las cosas, yo la juzgo de esta manera. Entonces, aquí entra la persona a justificar absolutamente hasta lo injustificable. Entonces no se acepta la ley natural, no se acepta verdades absolutas, se dice que hay múltiples verdades y pues de acuerdo a esto es la frase típica, eso depende de la manera en que uno quiera verlo. Vamos a leer este texto sagrado todos de una manera juiciosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que hemos pecado, Él es mentiroso y su palabra está en nosotros. Miren esta frase, si confesamos nuestros pecados. Hace mucho tiempo me invitaron una vez, porque era una señora que llevaba 7 años. Y bueno, no veo por aquí una banquita, pero cuando me invitaron a que fuera a visitar a la señora estaba en una sillita y era así. La señora le alimentaba con sueros, la señora no hablaba. Y era un cadáver, pues imagínense, 7 años en ese estado. Y miren, mucha gente sufre mucho para morir y casi siempre todo tiene que ver con el pecado. Yo comencé a guiarla y a orientarla para hacer una excelente confesión. Resulta que ella no hablaba. Pero entonces yo hice algo así como de dije, yo quisiera que confesara. Como usted no habla, yo quiero saber si usted se quiere confesar, y si usted quiere confesar, mueve el dedito. Y cuando yo le nombre los pecados, usted también mueve el dedito. Y así comencé a nombrarle pecados, pero primero esperé, porque ella no hablaba. Entonces esperé un momentico y movió el dedito. Y así la confesé, hermanos. Terminé de confesarla, le di la solución y después de 7 años de estar como un cadáver sentada en esa postración, ella pudo morir después de todo ese tiempo. Es decir, si nosotros supiéramos las gracias que hay a través del sacramento, veríamos grandes bendiciones. Yo sí quisiera que tuviéramos en cuenta una cosa en la confesión, lo que es el sentido de culpa. El sentido de culpa, mire, cuando uno hace examen de conciencia diario, es para conocerse, para reconocer lo que le hace falta por caminar y sobre todo reconocer que uno es el pecador y que uno quiere organizar la vida según Dios. Ese es el sentido de culpa. Pero desafortunadamente este es lo que a veces menos tenemos. A veces lo que tenemos es el complejo de culpa. Y el complejo de culpa es cuando yo digo, ay, es que yo soy de la basura, yo he obrado el mal, es que yo he sido malo. Pero chilla como gato, pero no es responsable de los pecados. No cambia nada, sigue igualito, dándose golpes de pecho. Entonces nosotros tenemos que tener sentido de culpa. ¿Por qué? Porque aquí uno está buscando cómo voy a superar. Aquí simplemente se queda en enfocarse en sí mismo y no dar la oportunidad a Dios.
Hermanos queridos, ustedes conocen este texto que nos está hablando de la confesión y del poder que le ha dado Dios a la iglesia de atar y desatar. Y miren esto que es importante: la reconciliación con la iglesia es inseparable con la reconciliación con Dios. Hoy encuentra usted personas que, por ejemplo, le dicen: ay, es que yo me confesé, y así me decía un señor: yo me confesé, yo le pedí a Diosito perdón, y me lo hice delante de un árbol y abracé el árbol. Eso no tiene nada que ver con el sacramento de la reconciliación. Mire, estos textos sagrados, todos estos, claramente el sacramento aparece, y quizás este es el más claro. Cuando Él resucita, porque la confesión es la resucitación, el sacramento de las almas muertas. Derrama el Espíritu sobre los apóstoles y le dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes los retengan les quedan retenidos. Esos textos ustedes los pueden copiar, los pueden revisar, y en todos nos están hablando precisamente de este sacramento. Yo quisiera, así de una manera muy breve, porque ya el tiempo se nos acaba, que tengamos en cuenta esto que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1456. La persona, cuando hace o vive este sacramento, debe enumerar todos los pecados mortales, y dice: debe haberse examinado seriamente. Es decir, ¿por qué? Porque muchas veces las personas no dicen los pecados más graves, los ocultan. Y si usted va al médico y usted tiene un cáncer y un pequeño resfriado, ¿cuál va a colocar en las manos del médico? El cáncer, no va a decir: no, yo tengo un pequeño resfriado, me hizo. No, usted, y esto no lo insiste precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces la persona se está presentando ante la misericordia divina para el perdón de los pecados. Miren lo que dice el Concilio de Trento: quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por mediación del sacerdote. Porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. Finalmente, hermanos, los pasos. Estos pasos hay que volver a retomarlo para una buena confesión. El examen de conciencia. El examen de conciencia. Pedir al Espíritu Santo que le ilumine, no lo que a uno le parezca. Señor, muéstrame mis pecados, examíname, como dice el Salmo, sondéame, conoce mis deberes, es decir, muéstrame mi obrar a la luz tuya, qué hay en mí que te desagrada. ¿Qué otro paso es importante tenerlo en cuenta? Pedirle a Dios que uno sienta dolor de haber ofendido a Dios. Por eso es que en el Salmo 50 dice: un corazón arrepentido Dios nunca lo desprecia. Y este punto me voy a detener un poquito aquí: el propósito de enmienda, porque probablemente los dos lo conocen. El propósito de enmienda es precisamente qué voy a hacer yo para evitar el pecado, es decir, cuáles van a ser mis estrategias para salir. El sacerdote me da la orientación, me da una guía, pero yo tengo que tener un propósito claro. ¿Por qué? Porque o si no sucedería como el esposo adúltero que está engañando a la esposa y le dice: mi amor, yo voy a cambiar. Y lo único que hace es cambiar la ruta para ir a ver a la mujer. De nuevo, que no lo vea. No. Por eso este propósito de enmienda es muy importante, la estrategia, yo qué voy a hacer.
Y ustedes ven cómo dice que todo que ha llegado a la edad de uso de razón debe confesar al menos una vez al año fielmente sus pecados graves. Es decir, al menos, es decir, lo mínimo. Es decir, necesitamos, una de las cosas que más, hermanos, está matando comunidades religiosas, comunidades parroquiales, es precisamente la comunión satírica y la falta del reconocimiento del pecado. Y miren lo que dice esta es la oración que hace el sacerdote. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, que conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Yo te resuelvo tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el poder más grande que Dios, a través de sus ministros, Él nos da el perdón, Él nos da la gracia. ¿Cuáles son los efectos de la penitencia, de la reconciliación? Vamos a verlos así brevemente. Entonces, el sacramento de la penitencia dice: perdona nuestros pecados mortales. Miren, nos devuelve el estado de gracia mediante la restauración de la gracia santificante. Nos permite volver a la Santa Comunión y elimina el castigo eterno debido al pecado mortal. ¿Qué más hace este sacramento? Perdona nuestros pecados veniales, aplaca una parte de los castigos temporales que de otro modo deberíamos pagar en el purgatorio. Nos reconcilia con Dios y con la Iglesia, nos da la paz de la conciencia y nos proporciona consuelo espiritual. Nos fortalece al conceder nuevas gracias que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. Miren, hay algunas personas que dicen: no, es que yo no me confieso porque yo vuelvo a caer. San Agustín dice una frase muy bella que nos ayuda. Dice: es mejor andar confiando en el camino que andar por fuera del camino. Y nosotros tenemos que creer que el Espíritu de Dios, cada vez que usted se confiesa, le da fuerza. Es decir, por eso se nos fortalece por ser nuevas gracias que nos ayudarán a evitar el pecado en el futuro. El Papa Pío XII reúne bellamente todo esto de la gracia. Dice: son un recto conocimiento de uno mismo, es decir, nos ayuda a conocerlo, a crecer en la humildad, desarraiga la maldad de las costumbres, se pone un dique a la pereza y a la negligencia espiritual, y se aumenta la gracia por la misma fuerza del sacramento. Finalmente, es muy importante que ustedes tengan en cuenta la penitencia, hay que cumplirla, hermanos, porque la penitencia es un signo del compromiso asumido ante Dios. Cuando una persona no ha cumplido la penitencia, pues si el sacerdote debe cumplirla antes de acercarse de nuevo. Y la penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la edad, la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual. Muy bien, hermanos, yo sé que estoy de medio santo, aquí ya no se van a confesar, porque todos ya están santitos. De verdad que felicito a todos los que se han confesado, algunos lo han hecho muy bien y estoy seguro de que las bendiciones son grandes. Los invito a que nos coloquemos de pie para hacer una pequeña oración, pidiendo a Dios que estos dos sacramentos los unamos. Por eso, hermanos, miren ustedes que antes de comulgar, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y antes de comulgar, ustedes se dan cuenta que cuando nos damos la paz, está hablándonos que la Eucaristía se recibe en comunión con el hermano. El ofertorio nos está hablando también de lo que aquí el apóstol nos habla. La Eucaristía está hablándonos de unión
nos está hablando de fraternidad, nos está hablando de amor al pobre, nos está hablando de ese corazón de Dios que se da a nosotros. Cierre sus ojos y vamos a orar diciendo en esta tarde: Señor Jesús, Señor Jesús, hoy de todo corazón, yo te suplico, ayúdame a examinar y discernir mi vida. Ayúdame, oh Dios, a prepararme con excelente confesión a través de las a bienaventuranzas, través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, en la primera carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, examinarme a través del amor. examinarme a través del amor. Ayúdame, oh Dios, Ayúdame, oh Dios, y coloca a la luz todo lo que hay en mí, todo lo que hay en mí que necesita de tu presencia. que necesita de tu presencia. Señor, trae a mi mente Señor, trae a mi mente y a mi corazón todos los pecados, especialmente de omisión. Señor, ven en mi auxilio, ven en mi ayuda, Que que a través de los pasos del sacramento de la conciliación, yo reciba tu cuerpo, tu sangre, tu divinidad, con toda la disposición, para que vengas a mi vida y transformes y me hagas instrumento de tu amor y de tu paz. Que todas las bendiciones del cielo fluyan en mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.